Y bueno, ha sido todo un desafío y vamos a seguir en este tema. Quiero que me acompañe a orar. Señor Padre Celestial, en esta linda mañana, Dios, te doy nuevamente gracias, Señor, por lo que hasta ahora hemos vivido, por esa semana que ha terminado, que está iniciando hoy. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por las alabanzas, gracias por la oración, gracias por la lectura del principio del culto. Gracias, Señor, porque así imperfectos nos permites adorarte y exaltar tu nombre. Señor, y de una forma especial quiero pedirte, Dios, que hables a tu iglesia, que hables a mi vida, Señor, a través de tu palabra, que hoy sea un día, Dios, en el que podamos, Señor, escucharte, Dios, hablar a nosotros, a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, vamos a seguir con este tema, Dios en mi angustia y aflicción. Y vuelvo a reiterar lo que les decía al principio. Es importante, hermano y hermana, que nosotros en este camino le demos la oportunidad de conocer a Dios, de saber quién es, de no solamente tener un concepto general que todo el mundo tiene, sino que usted y yo estemos dispuestos a dar un paso más, que usted y yo estemos dispuestos a darle ese chance a Dios de que Él se muestre a usted. Porque muchas veces quedamos solamente en un concepto general de Dios y lo que hacemos es como todo el mundo lo hace, o como dicen que es el camino correcto, o incluso a veces hasta por costumbre hacemos ciertos tipos de cosas, y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere de usted y de mí es tener una relación personal, es que usted lo conozca, es que usted venga y tenga una comunión con Él. De hecho, cuando Dios se presenta a Abraham y Él comienza a darse a conocer a Abraham, comienza a entablar una relación con Él. Y me gusta que cuando Dios se presenta a Isaac, le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, ¿verdad? Dios quería una continuidad con Isaac, quería seguir esa relación. Después, cuando se presenta a Jacob, le dice: yo soy el padre de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Entonces él comienza a seguir con esa relación que él ha continuado, y ya después dice: yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Porque él, esa continuidad que él quiere, de ese acercamiento que él quiere con la humanidad y con su creación que somos nosotros. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros nos atrevamos a conocer a Dios, nos atrevamos a un paso más, a no quedarnos con ese concepto general de Dios y a darle una oportunidad para que Él se muestre. ¿Cómo lo hacemos? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la búsqueda, de congregarnos, y ahí vamos poco a poco a darnos cuenta de quién es Dios. Y esta serie de Dios en mi angustia habla de eso, habla de que yo no puedo ignorar una faceta de Dios. Yo no puedo andar por la vida creyendo de que Dios no se preocupa por su iglesia, o no se preocupa por sus hijos, o no le importan sus sentimientos. Dios en mi angustia, esta serie lo que anda buscando es que conozcamos que a veces en ese momento difícil, en ese momento triste, Dios acompaña, y acompaña en todas las etapas de la vida. Lo que pasa es que en la aflicción y en la angustia muchas veces desfallecemos, muchas veces caemos, muchas veces agarramos, como lo decía en el culto pasado, ese evento como una excusa para alejarnos de Dios, y eso es muchas veces porque nos falta el conocimiento de saber cómo es Dios y quién es Dios en este tiempo y en ese momento. Entonces, por eso es que es tan importante, y he sentido en mi corazón, y lo hablaba con el pastor Jerry, esta serie. Hoy quiero conversarles sobre la grandeza de Dios, sobre el poder que Él tiene. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? Amén. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios poderoso? O sea, ¿cuántos saben que realmente hay un versículo que dice: lo que es imposible para el hombre, ¿qué dice? Es posible para Dios. Hay un versículo que dice: ¿cuántos saben de que para Dios no hay nada imposible? Hoy quiero hablarle de la grandeza de Dios. Hoy quiero hablarle de la excelencia de Dios. Hoy quiero hablarle del poderío de Dios.
Y vamos a ir a ciertos versículos de la Biblia donde vamos a recordar hoy quién es ese Dios grande a quien usted sirve, a quien yo sirvo. Y ese Dios grande, fuerte y poderoso a quien usted sirve y yo sirvo, no cambia. Escúchelo bien, no cambia. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Es un Dios grande, es un Dios poderoso y Él es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a pedirle que me acompañe al Salmo 147. Y ahorita van a entender el por qué quiero empezar de esta forma en este tema de Dios en mi angustia. Salmo 147. Un amén cuando lo tengan. 147 del 4 al 5. Dice así: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Voy a volver a leer, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Si logramos ver esto que está diciendo acá, es imposible para el hombre lo que está declarando el salmista que Dios hace. Él dice que Dios en su poder, Él cuenta las estrellas, no solamente las cuenta, sino que las llama por su nombre, las pone en orden. Y Él dice: grande es nuestro Dios, que tiene la capacidad de hacer eso, que ningún hombre, que ni la ciencia, que nada de esto puede hacer. Él tiene la capacidad de llamar las estrellas, de contarlas, dice, y es fuerte para hacerlo porque tiene mucho poder. Y termina diciendo: su entendimiento es infinito. El entendimiento de Dios es infinito. En estos versículos podemos ver unas declaraciones de el salmista donde él pone a Dios en un nivel tan superior, tan grande, fuera de nuestro alcance. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en un lugar como Guapiles? Bueno, Iliana dijo que ella creció en Limón, o en un lugar donde hay poca luz en la noche y han podido ver un cielo estrellado, ¿verdad? Y ya estoy hablando de muchas estrellas, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que esta porción de la Biblia y decir que le puso nombre, que las llama, que las cuenta, es algo increíble. Es algo increíble. Y hay muchos versículos y muchas expresiones de la grandeza de Dios, pero yo he escogido algunas para compartir hoy con ustedes. Y una es esta, porque me llamó mucho la atención cómo el salmista describe ese atributo de Dios y como algo que es imposible para nosotros. En una porción él dice: Él lo cuenta, Él lo hace, Él lo hace, las ordena, la llama por su nombre, grande es su poder. Y termina diciendo algo que me encanta, dice: el entendimiento de Dios es infinito. No podemos meter a Dios en esta cabecita, ni en su cabecita. No podemos pretender que todo lo que sea de Dios quepa aquí y ahí. El entendimiento de Dios es infinito. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios grande? Amén. Vamos a ir al Salmo 139. Un amén cuando lo tengan. Amén, lo tienen.
Dice, vamos a leer el versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Escucha, hermano. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. El 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán y aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, en este salmo podemos ver un salmista, un compositor está maravillado, como él dice ahí, del conocimiento de Dios. Y él dice, Señor, yo estoy asombrado, esto es para mí difícil de comprender, es alto. Pero qué bonito que el salmista se había dado la tarea de conocer a Dios, y él comienza a sorprenderse y dice, me sorprende lo que me conoces, me sorprende lo que me buscas, me sorprende cómo has estado delante y detrás de mí, me sorprende que conoces cada pensamiento, que me entiendes de lejos desde mi pensamiento, me sorprende que no he dicho la palabra y ya tú la sabes. Y él está asombrado por el Dios que tiene. ¿Está usted asombrada, hermana y hermana, por el Dios que usted tiene? ¿Se encuentra usted hoy en día asombrado y asombrada por el Dios al cual usted le ha creído? ¿Conoce usted a Dios y se asombra de esta forma en la que el salmista está asombrado y dice, conozco a Dios que sé que es tan grande, que está en cualquier lugar, en cualquier situación? Dice, ¿a dónde me podré ir de tu espíritu? Hace una pregunta a él. A ningún lado, porque eres tan grande, porque eres tan fuerte, porque eres tan poderoso, que si voy al extremo del mar, ahí estás, que si voy a la luna, tú estás, que si voy al Seol, ahí tú estás. Mi Dios es tan grande que no puedo ir a un lado donde Él no esté. ¿Se ha asombrado usted así de Dios? ¿Tiene usted esa convicción dentro de su corazón que su Dios es tan grande y tan fuerte y que está en cualquier lugar? Me encanta el versículo 12 donde dice, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y vea lo que termina diciendo el versículo 12, dice, lo mismo. Escuche, hermano y hermana, esto es poderoso. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vea qué clase de descripción hace el salmista de Dios. Y él ha entendido y logró entender que Dios es tan grande, que es tan fuerte, que es tan poderoso, que lo mismo le es las tinieblas que la luz. Que la mayor diferencia que hay en la creación, que es el día y la noche para usted y para mí, dice el salmista, lo mismo es para Dios. Lo mismo es. Tiene un poder, está asombrado. Y yo me decía a mí mismo, qué bonito, qué excelente poder tener ese asombro de nuestro Dios. Qué excelente poder tener ese asombro de Dios, de cómo Él está adorando y exaltando las maravillas y lo poderoso que es Dios. Y sabe, hermano y hermana, esto es conocer al Señor. Esto es a partir de alguien que ha tenido una experiencia de conocer a Dios, que puede estar asombrado de Él. ¿Cómo podemos asombrarlo de algo que no conocemos? ¿Cómo podemos asombrarlo de algo que no tenemos bien claro cómo es y quién es?
Pero el salmista ha tenido encuentros con Dios, ha tenido tiempos con Dios, entonces él puede escribir estos textos y mostrar su admiración al Dios todopoderoso que tiene. ¿Se ha sentido usted admirado? ¿Se ha sentido usted, hermano, asombrado por ese Dios que tenemos? Dice, Dios ve igualmente en la oscuridad como en la luz. Lo mismo le son. Quiero que me acompañe a Isaías 55, capítulo 8. Y ahorita usted me va a entender por qué le estoy diciendo esto, hermano y hermana. No piense que estoy hablando de un tema distinto. Isaías 55, versículo 8. Dice, amén, ¿lo tienen? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice, más que vuestros pensamientos. Me gusta este versículo porque no es lo mismo que yo le diga a usted, hermano y hermana, aquí todos pensamos diferentes. Es una verdad, no todos pensamos igual. Podemos ver una situación y hermana Liliana puede tener un comentario, yo tengo otro comentario, por allá otra persona puede opinar diferente, porque nuestros pensamientos son diferentes. Pero Dios le dice aquí a la iglesia, o le dice aquí a su pueblo, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero cualquiera podría decir, bueno, eso lo sabemos, porque mis pensamientos tampoco son los pensamientos de mi hermano. Lo que pasa es que el segundo versículo habla de la dimensión y de la diferencia. No solamente es que son diferentes nuestros pensamientos a la de Dios, sino es que tienen una distancia tan grande. No es que pensamos un poquito distinto de Él, no, es que Dios afirma, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero ¿de qué forma y de qué manera? Dice, como los cielos, escuche la diferencia, como los cielos. No es que Dios piensa diferente a usted, a mí, como yo pienso diferente a usted, hermana y hermana. Dice Dios, mis pensamientos son diferentes a ustedes. ¿De qué magnitud? ¿Qué tan grande? ¿Cuánto? Dice, como los cielos son más altos que la tierra. A ese nivel, mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos. A ese nivel, hermano y hermana, al nivel, a la altura del cielo y de la tierra, dice Dios, mis pensamientos son diferentes a los suyos, mis caminos son diferentes a los tuyos. Eso quiere decir que Dios no ve las cosas, como usted y yo las vemos. Muchas veces nosotros vemos las cosas y vemos una situación difícil y vemos donde no hay salida, donde no hay respuesta y estás viendo con tus ojos naturales. Pero Dios dice, yo pienso diferente, yo veo diferente. ¿A qué magnitud? Así como es el cielo más alto que la tierra. ¿A qué magnitud, Dios? A ese nivel. Es algo abismal. Entonces, de la situación en la que tal vez usted se encuentra y siente que no va a salir adelante, en la situación en la que tal vez usted está y tal vez usted no ve una luz o una salida, déjeme decirle, hermano y hermana, que Dios lo ve diferente. Dios lo ve distinto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano y hermana. Ese es el Dios en el que usted y yo tenemos que refugiarnos. Ese es el Dios en el que usted y yo tenemos que buscar respuesta.
Vamos a ir al Salmo 145. Me gusta que leamos bastante la Biblia. Versículo 1 al 3. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. David tiene un convencimiento en su corazón y él dice: Señor, te alabaré y te exaltaré y te bendeciré. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Señor, te alabaré, te exaltaré cuando me vaya bien, cuando las cosas anden conforme a mi voluntad, en tiempo de alegría. Él dice: te alabaré y te exaltaré eternamente y para siempre. Póngame mucha atención aquí, hermano y hermana. Todo esto que hemos visto de Dios y toda esta grandeza que hemos leído en estos pequeños versículos o pocos versículos, porque la Biblia está llena de la grandeza de Dios, podemos notar el poderío, lo supremo que Él es. Y me encanta este versículo porque dice que Dios es digno de suprema alabanza, no de cualquier alabanza, sino de suprema alabanza. Pero esos atributos que hemos visto de Dios en esta mañana, y que hemos visto lo grande que Él puede ser y lo poderoso que Él, esto se mantiene para siempre. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios en nuestras situaciones difíciles, Dios en medio de mi angustia y Dios en medio de mi aflicción, Dios sigue siendo Dios. No hay ninguna situación difícil, adversa, que pueda llegar a su vida que cambie a Dios. No hay ninguna situación de tristeza o de mal o de aflicción o una mala noticia que llegue a su vida que haga que Dios cambie. Él sigue siendo Dios. A Él nada lo cambia. Él el día malo no lo sorprende. A Él el día malo no lo toma por sorpresa. Ninguna situación difícil hace que Dios cambie. Su poder sigue siendo el mismo. No hay nada, hermano y hermana, que pueda hacer que Dios retroceda, porque Dios sigue siendo Dios. En el día bueno, en el día malo, en la tristeza, en la aflicción, en la luz, en las tinieblas, Él no cambia. Él sigue siendo Dios. En la adversidad, sin adversidad, en la angustia, en la felicidad, en la guerra, en la paz, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo digno. Él sigue siendo santo. Dios no cambia. Él sigue siendo merecedor de la gloria y de la alabanza. Él sigue siendo el príncipe de paz. Él sigue siendo el Dios poderoso. Ninguna situación que pase en la tierra puede hacer que Dios cambie, porque Él sigue siendo Dios. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, nosotros en tiempos de angustia y de aflicción se nos olvida esto y acudimos a una posición donde solamente tengo que esperar que Dios me rescate. Tengo que esperar que Él me ayude porque es su obligación ayudarme. Entonces me quedo aquí quietito porque Él me va a rescatar de mi angustia y de mi aflicción.
Y sí es cierto, Dios rescata y Dios ayuda en angustia, pero Él sigue siendo Dios y hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacer en tiempos difíciles y angustia. Dice David, te alabaré, mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. No podemos solamente quedarnos en un tiempo de angustia esperando ahí porque Dios está obligado a salvarme. Fuimos creados para la alabanza, para la gloria de Dios. Fuimos creados para exaltar el nombre de Cristo con aflicción y sin aflicción. Fuimos creados para levantar manos a Dios, para ser agradecidos con Dios, con alegría o sin alegría. Pero muchas veces en tiempos de angustia y aflicción nos quedamos ahí quedititos, cerramos nuestra boca y olvidamos que Él sigue mereciendo la gloria. Nos olvidamos que Él sigue siendo digno. Nos olvidamos que Él sigue siendo santo. Aunque tal vez nosotros estemos pasando por una situación que no nos agrada, aunque tal vez nosotros estemos pasando una situación difícil, Él sigue siendo santo. Él sigue siendo digno y Él sigue mereciendo nuestra alabanza y nuestra adoración. Pero muchas veces, como les decía, en nuestra angustia y en aflicción nos quedamos ahí, quedititos, calladitos. Dios tiene que salvarme, Dios tiene que ayudarme. Pero sabe, hermano y hermana, en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de difícil, levante manos, cante. En el día malo, hermano y hermana, adore, exalte a Dios. Yo sé que no es fácil lo que yo estoy diciendo y que no es tan sencillo como suena, pero creo que tengo la moral para conversar de esto con ustedes, porque les he contado lo que ha pasado con mi hija, la que ustedes ven ahí ahorita la vieron ahora y ahora la van a ver. Y recuerdo una vez que, y perdón que le hable tanto de ella, pero es algo que Dios me ha entregado a mí y yo tengo que testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Y recuerdo una vez, hermano y hermana, que estaba mi esposa en el hospital y yo estaba en casa. Ese día yo había pasado toda la noche, entonces yo me había ido a dormir a la casa, ya me bañé y yo iba a ir a ver a mi hija porque le iban a hacer una cirugía, le iban a hacer un catete, que es como un hueco para meterle unas vías y poderle seguir metiendo los medicamentos porque ya las venas estaban todas maltratadas. Y recuerdo esa vez que como era en el quirófano, entonces en el quirófano sí pueden estar los dos papás o las personas que quieran ahí pueden estar esperando los resultados. Entonces recuerdo que yo antes de irme, antes de alistarme, yo ya sabía lo que iba a pasar. Yo dije, voy a sacar un tiempo para Dios. Y yo recuerdo que me arrodillé y comencé a cantarle a Dios, a exaltar a Dios. Y se me vino a la mente una canción. Tal vez yo no canto muy bonito, pero voy a decirlo. Me vino a la mente una canción y comencé a ser ministrado por Dios y yo cantaba la canción la canción dice, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Y yo tuve una administración en mi casa ahí solito. Ya después pasó el tiempo, tuve que irme para el hospital, ya estaban por entrar a mi hija, estaba con su vestido verde, como cuando van a operar a alguien con su trajecito verde, y mi hija parecía un papel, era blanca, 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 y estaba muy malita. Y yo recuerdo que yo me acerqué a la cama de ella con lágrimas en mis ojos, y yo recuerdo que yo lo primero que pensé fue la canción, y yo le tocaba la cabeza a mi hija y yo le decía, y yo cantaba en mi mente y en mi corazón, decía, no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro, solo tú, Jesús. Y mi hija estaba ahí en la cama y yo le tocaba y las lágrimas me salían y caían en la cama y yo decía, no, y yo lo estaba haciendo inconscientemente, yo no estaba consciente incluso mucho de lo que estaba haciendo, pero yo cantaba esa canción y la repetía y la repetía. Y después, cuando ya entra ella, yo me siento en la banca y me llama la atención y yo comienzo a analizar y digo, Dios, ¿cómo me brotó esa canción en ese momento? ¿Cómo brotó de mí?
Y yo escucho una voz en mi corazón donde me dice, es que en tiempos difíciles hay que dar gloria a Dios. Es que en tiempos difíciles hay que alabar a Dios. Es que en momentos de circunstancia difícil, hermano y hermana, hay que exaltar el nombre de Cristo, porque Él sigue siendo Dios. Porque Él sigue siendo Dios, no lo cambia. Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo grande, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo digno. Él es santo, santo, santo. Y eso no lo cambia ninguna circunstancia de la vida, eso no lo cambia ninguna circunstancia. Y eso no quiere decir de que Dios esté contento con algo negativo que te pase. Pero cuando adoramos, cuando exaltamos, cuando le buscamos en tiempo de aflicción, dice la Biblia, Él escucha y responde. Él escucha, hermano y hermana, y responde. David le dice a Dios en este salmo, te alabaré, Señor, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre incluye toda la vida. Eternamente y para siempre incluye hasta después de la vida. Eternamente y para siempre David le está diciendo, Señor, te alabaré en todos los días de mi vida, sin importar cómo sean, sin importar si estoy bien, si estoy mal, si he tenido días buenos o días malos. Te voy a alabar, Señor, te voy a exaltar, te voy a alabar eternamente para siempre. Y no cualquier alabanza, dice el versículo 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Sabe, hermano y hermana, muchas veces en los tiempos difíciles de nuestra vida nos quedamos callados. Nos quedamos callados. Incluso usamos nuestra boca hasta para reclamarle a Dios. Dios sigue siendo Dios en el día malo. Dios sigue siendo Dios, hermano y hermana, en la aflicción. Dios sigue siendo Dios y sigue siendo merecedor de toda gloria y toda honra, sin importar, porque Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16. Vamos a ir terminando. Hechos, capítulo 16. Es muy importante, mi hermano, mi hermana, que aprendamos a conocer a Dios en esto. Sabe, muchas veces, y es algo que yo he visto y siento que le duele al Señor, muchas veces la gente en una situación difícil lo que hace es apartarse de Dios. Mucha gente, las personas, cuando no les va bien o como quieren, lo que hacen es alejarse de Dios. Por eso es tan importante, hermano y hermana, que aprendamos esta parte que Dios nos quiere estar enseñando y lo que quiere estar hablando. Dice Hechos capítulo 16. Del 16 al 26, hermano. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinos. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros y daba voces diciendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos, los amos de la muchacha, que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice la Biblia, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué pasaba con los presos? Les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Le invito a que termine de leer la historia en su casa, hermanos y hermanas. Pero en esta porción podemos ver cómo Pablo y Silas, haciendo el trabajo de Dios, haciendo lo que Dios les había mandado, son encarcelados. Son encarcelados, y dice la Biblia que no solamente fueron encarcelados, sino que también fueron azotados. Y no dice que fueron azotados poquito, dice que fueron azotados mucho. Y dice que le dijeron al guarda: métalos en una cárcel de seguridad. Y el guarda los metió en la cárcel del más al fondo. Dice que los azotaron, los metieron a la cárcel más de fondo. Dice que los pusieron de cepo, o sea, los guindaron. No, estaban guindados de manos y pies. Se lee fácil, hermano y hermana. Se lee sencillo. Pero pensemos, imaginemos cómo haber podido estar Pablo y Silas. Cómo pudieron haberse sentido en ese momento Pablo y Silas. Azotados mucho en el último lugar más oscuro de toda la cárcel, guindados de sus manos y sus pies. Pero hay algo sorprendente en el versículo 25. Y dice: pero a medianoche. Estaban ellos reclamando, estaban ellos quejándose, estaban ellos renegándole a Dios. No. Pero a medianoche, dice, orando, santo, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano y hermana? ¿Se da cuenta usted de que esos hombres sabían que Dios seguía siendo el mismo? ¿Se daba cuenta usted, hermano, y que Pablo y Silas tenían el entendimiento de que todo lo que les había acontecido no cambiaba a Dios? No tenían una excusa, no tenían un reclamo, no tenían un reproche. Dice que a medianoche comenzaron a orar. Y después de orar, comenzaron a cantar. Comenzaron a adorar. Comenzaron a exaltar el nombre de Dios. Comenzaron a decirle: Dios, estoy aquí encarcelado, pero tú sigues siendo digno. Estoy aquí, Señor, en esta situación que no me gusta, pero tú sigues siendo santo. Estoy aquí, Señor, me duele la espalda, las manos de todos los azotes que me dieron, pero tú sigues siendo poderoso. Estoy aquí, Señor, en una situación que no quería estar, que no estoy cómodo, pero sigo diciendo cuán grande es Dios. Hermano, esto es algo sorprendente. Esto es algo sorprendente lo que esos hombres hicieron. Estoy viviendo algo que no es lo que le pedía al Señor. Estoy sufriendo de una situación en la cual no quería estar.
pero te sigo adorando, pero te sigo exaltando, sigo glorificando tu nombre. Porque Dios, en medio de las situaciones difíciles, hermano y hermana, sigue mereciendo honra y sigue mereciendo gloria. Y Dios sigue siendo Dios. Y sí, el domingo pasado hablamos del rescate, de la restauración, porque sí la hay. Pero hoy estamos hablando de algo que nos corresponde a nosotros. Hoy estamos hablando, hermano y hermana, que usted tiene que ser agradecido en medio de la situación difícil. Hoy estamos hablando, hermano y hermana, que usted tiene que seguir adorando al Señor. Estamos hablando, hermano y hermana, que usted tiene que, aunque las cosas estén difíciles, usted tiene que doblar rodillas y decir: Señor, te doy gracias, ayúdame. Señor, te sigo adorando. Señor, te sigo exaltando. Ayúdame a salir de esta situación. Ayúdame a salir de este momento difícil. Ayúdame, Señor, a ir adelante. No me dejes morir en esto. Clámele a Dios, órele a Dios. Bendiga su nombre en tiempos difíciles. Dios, en su angustia y en mi angustia, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo digno. Sigue siendo merecedor. Sigue siendo merecedor de que usted levante sus manos y que le diga a Dios: eres santo, santo, santo. Sigue siendo el Cordero de Dios. Sigue siendo el Rey de Reyes. Sigue siendo el Señor de señores. Dios sigue mereciendo adoración y alabanza. Póngase sobre sus pies, hermano y hermana. Yo quiero que usted en esta mañana, en estos minutos que nos quedan, pueda cerrar sus ojos y dele gloria al que la merece. Dígale: Señor, tú mereces gloria, tú mereces honra. Dígale: Señor, aunque no entiendo mi situación o mi vida o lo que está pasando, yo te doy gracias. Yo en medio de esta situación difícil sigo diciendo: santo, santo, santo. Yo en medio de esta situación, Señor, o en medio de mi vida, yo digo: no daré gloria a nadie más. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la honra. No daré gloria, Señor, a nadie más. Solo tú mereces la exaltación. Solo tú mereces la alabanza. Aunque en mi vida las cosas no anden como yo quiero, o incluso aunque esté en un tiempo feliz y alegre porque estoy esperando algo lindo, tú sigues mereciendo. Tú sigues mereciendo exaltación y adoración. Tú no cambias. Tú sigues siendo el mismo. ¿Sabe, hermano y hermana? Dele gloria a quien la merece. Dele honra a quien la merece. Ponga palabras de alabanza hoy en su boca hacia Jesús. Ponga palabras de alabanza hoy hacia el Señor. Y si en algún momento nos hemos olvidado de esto, verdad tan grande, de que Él es Dios en todas las circunstancias, y tenemos días de no levantar manos, levanta tu mano hoy al Señor. Levanta tu adoración hoy a Dios. Levanta tu alabanza hoy al Señor. Dile: Señor, yo reconozco que tú eres grande. Yo reconozco que tú eres excelso. Yo reconozco, Señor, que tú eres poderoso. Y que nada de lo que puede pasar en mi vida, Dios, te asusta. Y que nada de lo que pueda venir a mi corazón o a mi vida te sorprende. Tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios.
sigue siendo merecedor de gloria y sigue siendo merecedor de alabanza. Y por eso en esta mañana, Señor, te adoramos, Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, Señor, levantamos nuestra voz para decirte que eres santo, 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 que eres digno. Esta mañana te decimos que eres hermoso. En esta mañana, Señor, te adoramos. Sabe, hermano, ponga palabras de adoración y de exaltación estos minutos, poquitos minutos, pero adórelo. Dígale: Señor, yo te adoro, yo te exalto. Mi alabanza es para ti, mi adoración es para ti, mi gratitud es para ti. Yo te adoro, Señor, sin importar cómo estoy o cómo me siento. Te adoro porque eres Dios. Te adoro porque eres grande. Te adoro porque eres fuerte. Sin importar cómo esté mi situación económica, yo te adoro. Sin importar cómo esté mi salud, Señor, yo te adoro. Sin importar los problemas que tenga familiares en casa, yo te adoro. Sin importar, Señor Jesús, cómo esté yo con mi esposa o con mi esposo, yo te adoro. Sin importar, Señor, si he tenido problemas con mis hijos últimamente, yo te adoro, Dios. Con trabajo, sin trabajo, Señor, yo te adoro. Sin importar cuál sea la situación en mi vida, Padre Santo, yo te adoro, porque sigues siendo Dios. Sigues siendo Dios. Y te adoramos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias. Dele gracias, hermano, a Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Y gracias, Señor, por ser tan grande y tan fuerte, por amarnos como nos amas, por hablar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eres un Padre para nosotros, el Padre que soñamos tener. Gracias, Señor Jesús. Dele gracias al Señor, hermano y hermana. Dele gracias. No sé hace cuánto tiempo no le da gracias usted al Señor, preocupado por su problema, preocupado por su situación. Pero dele gracias. Señor, gracias, 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 Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, gracias. De verdad, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque nuestro corazón late. Gracias porque nuestros pulmones, Señor, respiran. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dele gracias, hermano, no se quede callado, por favor. Dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por nuestra vida. Gracias por nuestra situación. Gracias por nuestro hijo, por nuestra hija. Gracias por el esposo, por la esposa. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, por esa situación difícil. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por mi familia. Gracias por el salario que tengo, Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que me das y por lo que no me das, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor.